nombre es Roxana Otero y en este podcast les voy a hablar sobre la política económica. La política económica son las herramientas de intervención del Estado en la economía para alcanzar unos objetivos. Comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. A medida que un gobierno va estableciendo una determinada política económica, se encarga del control de diferentes factores económicos importantes en la vida del país, como los presupuestos del Estado o el mercado laboral. Por así decirlo, el Estado conduce la economía de su territorio con las herramientas de la política económica. Los objetivos principales son el crecimiento económico, la estabilidad de los precios y el pleno empleo. ¿Qué cubre la política económica? Cubre los sistemas de fijación de tasas de intereses y presupuestos del gobierno, así como el mercado de trabajo, la propiedad nacional y muchas otras áreas de las intervenciones del gobierno en la economía. Disciplinas de la política económica. Mediante el control de las variables económicas, un gobierno puede estimular la economía. Según las herramientas que utilizan las autoridades, podemos distinguir dos disciplinas de políticas económicas. Dentro de ellas podemos mencionar la política fiscal. La política fiscal está centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gastos e ingresos mediante variables como la recaudación impositiva y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. Puede ser expansiva o restrictiva. La política fiscal, como respuesta a los efectos económicos de las crisis sanitarias, el gobierno central anunció diversas medidas tributarias con la intención de aliviar las presiones económicas que afectan a las empresas y a los hogares, como por ejemplo, otorgó un periodo de amnistía a las contribuciones causadas y demoras correspondientes a los impuestos sobre la renta, los dividendos y el traslado de bienes materiales y servicios, entre otros. Estas disposiciones, sumadas a las contrataciones de la actividad económica, tuvieron un fuerte impacto en los ingresos totales del gobierno central, que se produjeron un 20,8% en términos reales y un 5,4% en el 2019 en términos del Producto Interno Bruto. Los ingresos totales disminuyeron del 12,7% en el 2019 al 12,5% en el 2020. Hablemos entonces de lo que es la política financiera. La política financiera controla los factores monetarios, masas monetarias y tipos de intereses principalmente, para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Puede ser expansiva o restrictiva. Al cierre del 2020, el saldo de la cartera crediticia del sistema bancario nacional se contrajo un 2,2% respecto al cierre del año anterior, frente a un crecimiento anual del 1,1% en el 2019. La cartera destinada a la industria registró la mayor variación negativa del menos 16,2%. En ese sentido, contrario, los saldos de la cartera del crédito hipotecario y de las minas y carteras fueron los únicos del sector privado que observaron una variación positiva, un 1,1% y un 0,6% respectivamente, a diciembre del 2020. El indicador de la calidad crediticia, que es la proporción de la cartera vencida y la morosa,
respecto al del total de la cartera era del 3,55%, lo que representó una mejoría respecto al 3,75% de diciembre del 2019. Esto pues para aliviar los efectos de la pandemia, el gobierno de Panamá implementó una moratoria crediticia que en un principio finalizaba el último día del 2020, pero hubo una prórroga hasta el 30 de junio del 2021.